Decía que me parece fundamental la presencia de las dos viceministras a propósito de lo que señalaba la viceministra Garcés por lo siguiente. ¿Qué significa incorporar? ¿Qué significa internalizar estos valores que están alojados en estos instrumentos internacionales en materia de derechos de la mujer o en materia de combate contra la violencia hacia la mujer? ¿Qué significa eso? Estos instrumentos internacionales han sido incorporados en nuestro ordenamiento jurídico, forman ya parte de nuestro ordenamiento jurídico. Y estos instrumentos internacionales y este bloque constitucional ha sido materializado en políticas públicas. Pero las políticas públicas son papel, no son nada si en primerísimo lugar los funcionarios no los incorporan, no militan en estas ideas y actúan en sintonía con estas ideas. No va a pasar absolutamente nada si ese paso no se da. Porque hace un momento la viceministra decía que ahora tenemos que lidiar contra ciertos patrones y estándares de los propios funcionarios públicos, contra lo que hay que luchar. Por eso es muy importante la presencia de las dos viceministras, porque este es un gesto que patenta que ellas militan en esas ideas. Estoy seguro que cuando pase el tiempo y la ministra Montenegro deje de ser ministra, la vamos a ver sentada aquí, porque ella milita en estas ideas, no de ahora, sino de hace un buen tiempo. Y cuando yo deje defensor voy a estar sentado ahí, cuando ustedes, aquí en la Defensoría, hagan un informe, una supervisión sobre las políticas del Estado. Déjenme que les cuente una anécdota, más que una anécdota en realidad. Me ha costado trabajo. Como todos ustedes saben, la Defensoría del Pueblo o el Defensor del Pueblo forma parte ahora de una comisión para la que no se puso como voluntario, pero formamos parte de esa comisión. Y se dio un caso donde un funcionario público, haciendo, comillas, uso de su libertad de expresión a través de las redes, se manifestó en determinado sentido respecto de una mujer. Y entonces ahí se generó un debate. ¿El debate cuál era? Se trata de un derecho fundamental. ¿Cuál es ese derecho fundamental? La libertad de expresión. Bueno, lo voy a decir a título personal. Yo no estuve de acuerdo con eso y afortunadamente al final todos consensuamos. Mi línea de argumentación es esta. Esos instrumentos públicos forman parte del ordenamiento interno y además forman parte de políticas públicas. Y como acabo de decir hace un momento, las políticas públicas se incorporan o se encarnan en los funcionarios públicos. ¿Tú eres un funcionario público? Si tú eres un funcionario público y no tienes incorporado esos valores, no me generas convicción. No me generas convicción. No puedo apoyar tu postulación. En consecuencia, esta línea de argumentación es válida para todos, desde el funcionario más empinado hasta el funcionario que acaba de ingresar. Por lo tanto, esta es la primera idea que quisiera señalar. Es verdad, ministra, viceministra, que hay una tarea que es un poco cuesta arriba, sobre todo cuando han habido o hay todavía ciertos patrones, pero tenemos que hacerlo con absoluta convicción y sin ningún tipo de indulgencia respecto de estos temas. Si el Estado no hace su papel en la tarea de los derechos de igualdad y la lucha contra la violencia hacia la mujer, todo está perdido. Todo está perdido. Déjenme decirles que desde que se dio la ley 26.260 del 93 al 2015 pasaron cerca de 23 años. 23 años para cambiar un patrón, para cambiar un modelo,
porque esa ley alojaba ideas absolutamente equivocadas, cuando ya se había aprobado Belén do Pará. Es decir, cuando se reconocía que la violencia puede darse en espacios públicos. Nosotros considerábamos que era un tema doméstico, que era un tema de violencia familiar. Cuando ya se reconocía que se podía dar incluso por agentes del Estado, nosotros seguíamos teniendo una mirada encapsulada del problema. Nos hemos demorado 23 años más o menos para cambiar normativamente, porque esto cambia el 2015. Pero que cambie normativamente no quiere decir que cambie institucionalmente, porque una cosa es la norma, otra cosa es la institucionalidad que soporta la norma y otra cosa es su aplicación en la sociedad. Y todavía nosotros, y por eso hay que saludar a la ministra, porque la ministra, al hacer uso de la palabra, ha señalado que mira a la Defensoría como un supervisor, y de hecho es un supervisor. Esa es su función a partir del artículo 62 de la Constitución, supervisor de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Mira, decía la ministra, con esa retina, y ella ha dado pasos objetivos para cambiar esa visión justamente y cambiar la institucionalidad, porque ahora de lo que se trata es de que el Estado esté diseñado para poder detener, atajar las 16 formas de violencia contra la mujer. De manera que allí sí se ha dado un paso, pero es eso, un paso. Es un paso, porque hace un momento, tanto la ministra como la viceministra han hablado de un problema de presupuesto. Desde luego, para el tema de hombres contra la violencia, se han demorado, mil disculpas, lo que pasa es que me has puesto aquí un dato equivocado. La ministra Lolis, Silvia, sí, mil disculpas. Me corrijo. Decía entonces que hablábamos de presupuesto. El problema con el presupuesto es que los operadores del presupuesto tienen registros conceptuales equivocados, completamente equivocados. Para desembolsar el dinero para determinadas políticas públicas, lo hacen el 6º, 7º, 8º mes. Eso es cierto. Eso le ha pasado a la Defensoría. Nosotros el año 2017 nos pasamos todo un año para que nos den presupuesto. Al año siguiente nos dieron el presupuesto, en 2018. Pero ese presupuesto lo desembolsaron en agosto o en septiembre, cuando ya no teníamos toda la capacidad para poder implementar o para poder ejecutar ese presupuesto. O sea, los tomadores de decisiones en determinados predios del Estado y en determinadas instancias del Estado tienen otros registros. No militan necesariamente en estos valores. Por eso, de nuevo, es sumamente importante que las ministras, las exministras, las viceministras, todos los funcionarios públicos empecemos a sumar en estas ideas. Es fundamental. Y es fundamental, ministra, porque usted me va a escuchar señalar la urgencia, que no solamente se entregue el presupuesto a tiempo, sino que se amplíe el presupuesto. Porque este presupuesto tiene que ver incluso con el crecimiento económico. Más del 50% de las mujeres que trabajan tienen que echar mano, no en 8 horas de trabajo, tienen que trabajar 4 o 6 horas en sus propias casas. Gran parte de las mujeres que trabajan tienen un trabajo a tiempo parcial, no porque no quieran trabajar, no porque no les guste trabajar, o estudiar, simplemente porque no tienen el suelo parejo, no tienen igualdad de condiciones.
y en esa circunstancia es muy difícil poder acceder a los trabajos o poder competir con igualdad. Estos patrones están tan enraizados y además son tan eficientes que el año 2004 o 2005, no lo recuerdo con exactitud, lo que vendría a ser el rector de la Universidad de Harvard, Summers, dijo: vamos a hablar las cosas con sinceridad, las mujeres son inferiores. Lo pueden buscar ustedes en Google. Son inferiores porque, miren ustedes, no hay premios Nobel, sino muy pocos, en física, o no hay premios Nobel en economía, mujeres. Y los que mejor puntaje tienen aquí en Harvard son los hombres y no las mujeres. Sí, pero yo creo que ni el más entusiasta ni optimista de quienes defendemos, promovemos y creemos en los derechos de la mujer, jamás hemos planteado que el hombre y la mujer son iguales, ni que la mujer es igual que el hombre, ni el hombre es igual que la mujer. Lo que la mujer quiere simplemente es igualdad de oportunidades, nada más. De eso se trata. Ese patrón instalado nada menos que en una de las universidades, o por lo menos en un funcionario de una de las universidades más importantes del mundo, revela de qué estamos hablando. Claro, el señor no tuvo mucho tiempo de vida en el cargo, porque creo que 6 o 8 meses después salió del cargo, como era evidente. Pero de eso, en realidad, de esa fortaleza de patrones es que estamos hablando. Estas supervisiones, las que hace la Defensoría, tienen como propósito cumplir uno de los déficits que tiene el Estado, no este gobierno, el Estado. Este es un Estado que no genera información. Este es un Estado que no estructura información. Este es un Estado que no analiza la información y que a partir de esa información pueda evaluar sus políticas públicas. Y ese es el esfuerzo de la Defensoría: poder hacer supervisiones, generar información y, en el sentido más colaborativo, entregarlo a las instituciones. Esa es la idea de estos esfuerzos y me alegro y saludo, felicito que así se tomen estos esfuerzos de la Defensoría. Pero también quisiera señalar que en junio el Banco Mundial ha presentado un informe para cuya presentación fue el presidente de la República. Y dicho sea de paso, en su primer discurso, el 28 de julio pasado, el presidente de la República asumió un liderazgo respecto del combate contra la violencia hacia la mujer. Pero un liderazgo que tiene que ser secundado por su ministro de Economía, un liderazgo que tiene que ser secundado por todos los demás ministros y que, pasado un año, vamos a evaluar qué tanto se ha avanzado en ese sentido. Decía que el Banco Mundial presentó un informe en junio, entiendo, sobre también la evaluación de políticas públicas, inversión en estas políticas públicas. Nos complace señalar que gran parte de esos hallazgos se basan, y además literalmente así lo han reconocido los funcionarios que elaboraron este informe, se basan, decía, en hallazgos, conclusiones, trabajos de la Defensoría del Pueblo. Y nos complace mucho que el presidente haya asistido a esta presentación en su hora. Vamos nosotros también a invitar al presidente para que nos pueda acompañar en la entrega de estos informes. No quiero extenderme mucho, pero quiero señalar algo. Aquí se ha dicho también que es fundamental la prevención. Desde luego que es fundamental la prevención. Y que el Estado tiene que hacer esfuerzos para prevenir. Desde la Defensoría del Pueblo no hay mejor forma que prevenir, que convocar, que invitar, que comprometer a los jóvenes. Déjenme que les cuente que la Defensoría del Pueblo está haciendo desde hace ya algunos meses lo que hemos denominado debates defensoriales a nivel nacional
y con escolares, cientos, miles de jóvenes están debatiendo estos temas, están participando. Y lo satisfactorio de todo esto es que ellos están mucho más adelantados que nosotros. Este es un tema de tíos. Este es un tema... Los tíos están mal. Nosotros no vamos a bancar estas ideas. Más bien ellos tienen mucha imaginación, mucho entusiasmo, en realidad propuestas muy innovadoras y muy elocuentes a nivel escolar y a nivel universitario, porque estamos hablando del debate defensorial en estos temas a nivel escolar y a nivel universitario. Pero esto no empieza y se agota en simplemente un debate, porque ¿cuál es lo que está detrás de esto? ¿Cuál es la idea que está ahí o que pretendemos inocular? Nosotros creemos que no solamente estamos activando la fuerza más importante, que es la juventud. Creemos además que estamos creando ciudadanía, porque estos jóvenes, cuando sean más grandes y cuando lleguen a la sociedad o cuando lleguen al Estado, van a tener otras ideas y las cosas van a poder empezar a cambiar de una manera mucho más consistente. Pero además estos jóvenes no solamente van a tener otras ideas, si es que llegan a estas instancias, también van a tener este conocimiento y van a poder reclamar. Los hombres, las mujeres, van a poder demandar sus derechos. Cuando la Defensoría dice vamos a hacer prevención, no es una palabra lanzada al viento. Vamos a hacer prevención, pero vamos a ponerle pies, tren de aterrizaje a esas ideas, y este proyecto está enderezado en esa línea. De manera que, así como hemos convocado a los colegios, a las universidades, las convoco. Convoco a la policía, al Ministerio de la Mujer, a la Fiscalía, al Poder Judicial. No me he detenido en el Poder Judicial porque ahora estoy en una posición que no quisiera desarrollar mucho esas ideas, pero honestamente ahí también hay una larga tarea, una amplia brecha que cerrar, ¿no? Pero por fortuna la ministra sí ha dicho su palabra respecto de estos temas. Pero concluyo diciendo lo siguiente: los convoco porque sé que miramos igual, tenemos el mismo enfoque, pero creo que de lo que se trata no es mirar a otra institución del Estado como un competidor, sino como un colaborador, porque así mira la Defensoría al Ministerio de la Mujer y a todas las demás instituciones, y todos los esfuerzos que hace es para que les vaya mejor. Si les va mejor, la Defensoría va a estar cumpliendo su papel. Esa es la idea, ese es el propósito y esa es la direccionalidad que tienen estos informes. Muchas gracias.